Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Hoy tenemos una persona muy especial para mí porque hace muchísimos años que nos conocemos. Y hoy vamos a hablar de la avicultura en España y vamos a hablar de una gallina muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Vamos a hablar de la gallina Serama. Hoy tengo aquí, junto a mí, para estar también y compartir unos minutos contigo, a Charly Solando, que es juez nacional de FESACOCUR y también es, ante la federación, el representante de la gallina Serama. Hola, amigo mío, Charly, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena, Ramón, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Pues nada, vamos a estar un ratito y vamos a hablar de lo que nos gusta, porque es una pasión que compartimos y además nos conocemos, como he dicho, desde hace muchísimos, muchísimos años. ¿Cómo ves, Charly, ya que decimos que nos conocemos desde hace muchos años, cómo ves la evolución de la avicultura en España? ¿Cómo ves que ha cambiado desde, pues no sé, desde principios del siglo, que te digo que nos conocemos desde entonces hasta ahora? ¿Cómo ves que ha evolucionado la avicultura en España? Hombre, yo creo que hemos ido mucho para adelante, ya que cuando empezamos, pues éramos un grupo de, como quien dice, éramos un grupo de criadores que nos organizábamos entre nosotros mismos, movíamos nuestras aves a las exposiciones por España, enjuiciábamos las aves como podíamos entre nosotros y fuimos todos poco a poco mejorando y especializándonos en todo un poco. Además, tú, vamos a decir a la gente, estás en el País Vasco, ¿no? Quiero Sí. decir, ahí tenéis una gallina que es la Euskalloiloa, que aunque hoy hablemos de la Selama, pero bueno, por hacer también una mención a una gallina autóctona española como es la Euskalloiloa, y yo creo que además en tus comienzos había algo también como criador de esa raza de gallina, es decir, porque hemos dicho que eres juez, pero antes de ser juez, además como debe ser, has sido y sigue siendo criador. ¿Qué razas empezaste a criar, Charly? Pues la Euskal Loiloa. Yo conocí a Miguel Ángel García, que es conocido de los dos. Uh -huh. Es de mi pueblo. Yo quería poner unas gallinitas en un terreno que había cogido y dije, bueno, pues este chico que se dedica a gallinas y tal, bueno, voy a hablar con él. Empecé a contactar con él, cogí unas gallinitas, empezamos a formar lo que era la asociación EOALAC. Empezamos con los socios, todavía no la teníamos formada cuando se empezó a fundar FESACOCUR y de hecho en las primeras reuniones de FESACOCUR fuimos como invitados porque todavía no estaba organizada la asociación. Luego ya nos legalizamos, nos apuntamos en FESACOCUR y ya empezamos ahí. Y con la Euskal Loa fue con lo que empecé y con la que he tenido hasta hace poco, que hoy en día ya no tengo animales porque he cambiado de vivienda y no dispongo de sitio. Además que hemos coincidido varias veces en charlas que en Latinoamérica, ¿vale? Y hemos estado hablando porque además están lógicamente muy interesados ellos por ver cómo funciona el asociacionismo, temas asociaciones, club en España y bueno, pues les contamos las experiencias que hay aquí para que ellos de alguna forma pues puedan avanzar más rápido. Y es cierto que en torno, como hablabas tú de la EOLAC, porque estoy recordando ahora a Ander Veraza, Miguel Ángel García, esa gente que estaba ahí, buena gente del País Vasco, siempre se creaban esas asociaciones muchas veces en torno a una raza de gallina, en este caso a la Euskal Loa, porque al final una de las cosas que aquí en España en este siglo también ha evolucionado mucho ha sido el tema de las razas autóctonas y lo que es ese tema de la conservación que es tan importante, que es dentro de los propósitos que nos debemos hacer en las asociaciones. Pero tú luego has ido evolucionando, aparte de la Euskal Loa, lo recordaba yo además un día en una charla, también has tenido sedosos. Sí, sí, bueno, al final te haces especialista, digamos, en una raza, pero tienes otras de que es coleccionismo y que quiere, porque te van gustando. Al principio, como a todos, nos gustan todas. Y de hecho, las primeras sedosas que cogí, te las cogí a ti. No he vuelto a encontrar una gallina, siempre te lo digo, no he vuelto a Pero, encontrar unas tan enanas como esas. pero me hicieron una Porque era, pregunta, me hizo una pregunta, perdóname, un amigo común que sí, tenemos en Perú, que es John Molina, amigo mm, tuyo y amigo mío. sí, Y el otro día me dijo, porque le hemos hecho un envío de libros, ¿vale? A Perú, y ok. me pregunta y me dice, oye Ramón, la sedosa
por el estándar, ¿dónde está? ¿En el libro de las enanas o en el libro de las grandes? Y entonces le dije, a ver, es que la sedosa la hay grande, con el tamaño estándar, y luego la hay enana. Y me dijo, uy, no lo sabía. Digo, pues sí. Digo, y si quieres saber cómo son de pequeñitas las enanas, le preguntas a nuestro amigo Charlie Solanto que te lo diga, porque las hay enanitas muy, muy, muy pequeñitas. Y no lo sabía, es decir, que Sí. era curioso. De hecho, te voy a decir una cosa. Esas sedosas eran tan pequeñas como una serama. O sea, Sí, sí, fíjate si sí, sí. eran pequeñitas. Era Ah, la verdad que ellos fueron espectaculares. Sé que las trajimos de Alemania y sí. eran espectaculares. Y bien, Charlie, hablando, es decir, era un criador que estabas en tu País Vasco, criando tu Euskal y Loa, que empezaste ya con el tema de la asociación, con lo que decías de Miguel Ángel, en la EOLAC y demás. ¿Cuándo empieza ya a picarte el gusanillo de decir, hombre, yo además de criar, voy a aprender y me apetece ser juez? ¿Cuándo empieza eso? ¿O cómo lo hace? Bueno, yo, como quien dice, casi casi soy de los primeros jueces que hubo. Y yo empecé con Miguel Ángel y con Guillermo Vega, que fueron con los que yo fui aprendiendo. Y pues en las exposiciones pues iba enjuiciando y ellos me iban revisando. Y ahí fue donde empezamos a enjuiciar. ¿Qué pasa? Que yo, digamos, fui juez antes de que saliesen los cursos de jueces y se legalizase lo que es el colegio de jueces y se empezasen a nombrar jueces, que fue, creo que aquello comenzó en el 2012, por ahí más o menos, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, yo soy de antes del 2012, a que Sí, digamos. sí, sí, sí. Y además quiero decir, con experiencia también juzgando en España, lógicamente, pero también tienes tus experiencias, tus pinitos ya también internacionales. Quiero decir que has salido a juzgar, por lo menos en Francia, me consta, ¿no? Que sales o has salido y sigue saliendo. Sí, eso es. Estuve en Moulins aprendiendo con los jueces, juiciando con ellos y tomando notas, y luego ya me llamaron para el 2020 para Limos, que se anuló, y entonces lo dejamos en el 21, que me volvieron a llamar, y ya fue cuando empecé a juiciar en el Campeonato Nacional de la Federación de Volátiles, Hay un que es de tema, aves de corral, digamos. ave de coral. Hay un tema, además, quiero decir, voy a tener una charla muy pronto, además, con jóvenes jueces, también las nuevas jornadas que están saliendo en España, con Keller Fabián, con Suso Soneira, quiero decir, con Juan Jesús. Porque la avicultura yo la veo más viva quizás en España que nunca, en el sentido de decir que hay una afición, a diferencia de lo que ocurre en otros países centroeuropeos, en el caso de Alemania, que ha sido siempre nuestro referente, donde las generaciones de tanto de jueces como de criadores parece que no tienen relevo, y sin embargo en España, Charlie, tú eres joven también, quiero decir que hay unas nuevas generaciones que vienen pisando fuerte por el tema de la avicultura. Por eso digo que yo no sé si tú también tienes esa misma visión de ver la avicultura muy viva. Te quiero mucho. Yo también soy joven y eso me gusta. Me gusta ya. Yo ya tengo mi edad también, pero sí es cierto que en España nos hemos puesto un poco las pilas y se ha pegado una gran evolución. De hecho, los campeonatos de España han mejorado en calidad o sea, en cantidad y calidad de animales. Eh, ha habido otra tendencia de jueces nuevos que han salido ahora. Eh, yo creo que va evolucionando todo un poco. Últimamente va bastante bien, va bastante bien en el tema. Hay una cosita que aprovecho que estoy hablando contigo y además, como he dicho antes, que compartimos charlas y te veo además digitalmente y nos vemos tú y yo en distintos sitios en Latinoamérica. Pero hay una cosa que a mí me duele un poco en España, es decir, que estamos hablando de la evolución, de la evolución, de la evolución, pero sin embargo, desde el punto de vista digital, lo que es la avicultura, yo creo que tenemos que aprender un poquito de las cosas que tú y yo estamos viendo y más gente estamos viendo en Latinoamérica y aquí está un poco parado. De hecho, te voy a decir una cosa además como juez, que me llamó la atención entrevistando el otro día a Rubén Monfil, juez mexicano, que me hablaba y me estuvo explicando perfectamente cómo estaba
desde Avícola Platense, desde Argentina, estaban dando cursos de formación y estaban haciendo jueces a gente de Costa Rica, gente de Perú, de distintos países, y tenían una formación digital. Una formación digital. Sé que tiene y entraña muchas dificultades porque lógicamente no tienes al animal delante. Pero realmente, no sé si a través después por el tema de la COVID o por lo que sea, pero hay gente que está salvando esas distancias también que tienen y tal con el tema digital, cosa que aquí en España yo creo que es una de las asignaturas quizás pendientes que pueda haber. Mira, te voy a decir mi historia. Yo por los finales de los años 90 viajé a Argentina por cuestiones de montaña, que yo hacía deporte, montaña y eso, y me sorprendió en Argentina y dices, va, Sudamérica, en los países sudamericanos y tal, pues cómo se movía los teléfonos móviles, lo digital y todo, que aquí todavía en España ni lo llevábamos. Eso de ver a gente con los portátiles en los años 90 viajando para aquí y para allá era rarísimo. Sin embargo, en Argentina lo hacía todo el mundo. O sea, no era... Y en ese tema, en aves de corral bueno, nos llevan mucha ventaja, pero mucha ventaja. Yo En lo, la en la digitalización, en el digitalización, sentido ese, sí, 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 en sí. la digitalización, eso es. Bueno, de hecho, bueno, te voy a comentar, los últimos jueces que han salido, pues yo estuve a principio enseñándoles, lo dejé en mitad del curso por temas personales, pero sí que es verdad que con la COVID, como tú bien has dicho, usamos grupos de WhatsApp, hicimos enjuiciamientos online con asociaciones como pudo ser el Club de Sedosa y el Club de Brahman de España, que aportaron animales, socios, los enjuiciaban los jueces, los aspirantes delante de los criadores y luego nosotros les corregíamos. Y estuvo bastante interesante y ahí sí que evolucionamos esto. Pero te doy la razón en que tenemos que ponernos las pilas con online porque Yo, es una yo, cosa... yo lo veo y además tú, además que lo has vivido conmigo, yo me quedo alucinado cuando doy alguna charla o damos alguna charla en algunos países, es decir, la cantidad de gente además que te sigue, la cantidad de gente que está pendiente, que tiene interés de aprender. Y yo digo, ¿por qué muchas veces aquí, igual, en el tema de España, que es lo que estábamos hablando, no se podía transmitir también digitalmente? Estoy hablando de ese tipo de acciones, por lo cual habrá que meter mano ahí a la federación, habrá que hablar con Arturo y con esta gente, es decir, porque entiendo yo que puede ser una cosa bastante interesante y yo creo que a lo mejor ahí tiene que avanzar un poco la federación, que segurísimo que lo harán. Pero, a ver, Carlos, estábamos hablando y estábamos diciendo el tema de juez que hemos estado hablando, pero como hemos dicho que íbamos a hablar de esa gallinita pequeñita, que estamos hablando de la Serama, ¿cuándo realmente, Charlie, llegas tú y dices, ostras, he descubierto aquí una gallinita que me apasiona? Porque creo incluso que llegaste a ser presidente de la asociación Serama, también, o algo, Sí, o me consta, ¿no? Es decir, ¿cuándo te entra ese gusanillo por la gallinita Serama? pues te comento, creo que fue una exposición, no sé si fue en Sariñena, creo que fue en Sariñena, por ahí el año 2012, por ahí más o menos. Conocí la gallina Serama, que cuando aquello pues la llevó Francisco Bermúdez, que era el que la tenía allí. Había unos criadores como fue Juan Antonio Anaya, Felipe y Manuel Alarcón, que tenían también alguna gallinita de esas. Y la verdad es que, bueno, en aquella época era una mezcla como un chavo malo, no era una gallina muy definida todavía. Y bueno, no me llamaron mucho la atención. Pero luego en el 2015, pues empecé a ver que en las exposiciones se movían las gallinas eramas, pero no veía unificación entre los criadores. Entonces, contacté con gente, casualidad, pues luego me fui enterando y había dos grupos de Seramas, que uno era Serama Andalucía y otro era el Club Serama de España o algo así, que era el de Bermúdez. Entonces, yo estaba con los de Andalucía, empecé con ellos y, claro, como yo venía del mundo de FESA Cocure, les dije, oye, ¿por qué no legalizamos una asociación, hacemos algo legal, participamos en exposiciones? Y les fui metiendo el gusanillo. Y cuando aquello que era, José Antonio era el presidente del otro club, me dijo, vale, sí, pero yo no quiero ser nada en la asociación, no quiero figurar de presidente,
pero tenemos que contar con los otros porque hay gente, criadores muy buenos en el otro club. Entonces, unimos un poco los dos clubs y de hecho el primer anagrama que tenía la asociación era un círculo verde que era de Serama Andalucía, pero ponía Serama España ahora, y el gallo del medio era de la Serama, el Club Serama España de Francisco. Era una mezcla de las dos para decir, bueno, las dos han desaparecido y ahora vamos a formar una que va a ser la que va a funcionar en verdad. Y ahí fue un poco la unificación de ambos criadores y donde empezamos. Empezó Erasmo Huertas como presidente, luego vine yo, luego ha estado Víctor Leones y ahora está Cristian Jaén. Ya llevamos Pues varios años. recuerdo perfectamente, según estabas contando, aquella exposición de Sariñena, porque además estaba yo lesionado, como me acuerdo que iba con el brazo en cabestrillo, y fui a aquella exposición y recuerdo, porque yo no conocía la Selama y yo ya estábamos importando y trayendo animales. Y recuerdo perfectamente entrar en Sariñena, que era llegar allí, parece que llegabas al fin del mundo cuando llegabas a Sariñena, y encontrarme a Francisco Bermúdez con una gallina en el hombro. Además, quiero decir, antes de llegar a las aulas, yo encontrármela allí como en una mesa, puesto con una gallina en el hombro, es decir, un poco show. Quiero decir que había una parte de show. Y yo dije, y estas cosas, y que esto que es raro, ¿eh? Y esto es muy raro. Me di un paseo por lo que era por la exposición y había, pues no sé si 30 o 40 gallinas, quiero decir, en jaulas distintas. Y a mí, como tú muy bien estás diciendo, y si estás hablando del 2012, lo recuerdas mejor que yo ahí no lo recuerdo, pues, joder, me llamó la atención que yo miraba la gallina y no había ni una igual. Cuando digo no había ni una igual, es lo que tú dices, veía una mezcla de Nagasaki con Criel, que a mí es lo que me parecía, y yo, como en aquellos entonces, pues empezaba a hablar la Selama, que era algo que empezaba a venir, que sea la gallina más pequeña del mundo, se hablaba de unos precios desorbitados. Yo veía aquello y digo, uy, esto es muy raro, esto es muy raro, esto es aquí gente que no lo sé. Lo veía muy raro, porque no veía, es que lo estás diciendo muy bien, no veía un estándar definido, porque es que veía cada gallina la veía de una manera, con lo cual me parecía aquello que era un poquito raro. No obstante, sí veía esa parte que veía una gallina que tenía Francisco Bermúdez allí, que la veía muy mansita, que la veía, bueno, pero no me llamó la atención. Y de hecho, en los siguientes viajes que tuve yo por Alemania, por Bélgica, cuando iba a ver gallinas para luego importarlas, me ocurría en Europa lo mismo. Es decir, estamos hablando de aquella época. Es decir, las eramas que había entonces no tenían nada que ver con lo que ahora se ve. Es decir, ahora empezamos a hablar ya y se empezó luego a hablar de la serama de la línea malaya, la línea británica, la línea americana. Y entonces, cuéntanos cómo ha evolucionado de eso que tú y yo hemos coincidido plenamente de aquellas gallinas que había a lo que realmente ha evolucionado la serama, que ya no tiene absolutamente nada que ver. Sí, bueno, la Serama, como bien has dicho, viene de Malasia la llevaron a Estados Unidos y de Estados Unidos la trajeron a Europa, ¿no? Para el 2010 por ahí más o menos, pues entre Andy Beret y Periquet hicieron un estándar, pero aquel estándar pues no detallaba todavía el color de tarsos, había muchas cosas que todavía estaban sin detallar, porque lo que había era lo que había, como has dicho, como bien has dicho tú. Ha ido evolucionando la Serama. En el 2015 sacaron el estándar en Francia, que está redactado en el libro que tienen ahora. Y te digo, pues este año, que mediante la asociación con FESA-COCUR, publicaremos el estándar de España en la página de FESA-COCUR, que para el campeonato nacional ya estará, esperemos que ya esté colgado. Sí. Y una primicia, intentaremos aprobar también la variedad Cuclillo en España, que todavía no está aprobada. Y sí que es verdad, lo que dices tú, del Serama que había antes, que no tenía la forma vertical, no tenía nada. Hoy en día, hoy en día sí que es una Serama, sí que es un animal pequeño, vertical, con mucho Para pecho. la gente que no conoce, aunque aquí vamos a poner una fotografía, ¿vale? Pero para la gente que no lo conoce, defínenos un poco en cuanto a la morfología
lo que es a la raza, lo que es la raza serama, porque parece como un soldado, puesto firme, sacando pecho hacia adelante, ¿no? Cabeza hacia atrás, pecho hacia adelante, con el ala prácticamente totalmente vertical, rozando al suelo. Es decir, es una posición como de firmes, ¿no? Eso es, un legendario. Es un animal totalmente vertical, el cual tiene que hacer una línea, la línea vertical tendría que ser ojo, alas y tarsos, para que entendamos, con un pecho muy prominente y muy elevado y una cola vertical y, y muy pequeño. Eso es en sí. Lo que todavía no tiene y se está trabajando es, bueno, hay 24 colores aceptados y aprobados por la Entente Europea, lo que pasa que pues nos hemos ido más a definir los digo, la morfología De las y los variedades. colores, eso es, los colores están un poco mezclados todo. Ese es Y, el defecto que tenemos. y cuando, a ver, con tantas variedades, lógicamente luego, pero hay una cosa también que he oído, corrígeme, porque yo te quiero decir, tampoco soy un experto en esta raza, pero digo que no, no porque es de las pocas que no he importado, es decir, la línea esta que estamos hablando, en mi casa pocas veces he tenido yo la serama, pero sí he oído hablar de, pero no lo sé si es una forma de llamarlas del grupo A, del grupo B, del grupo C, que no sé si hace relación, vamos, que creo que hace relación al tamaño, de decir, de menos de 350 gramos, de menos de 500 gramos y de menos de 600 gramos. Es decir, como si fuese en los combatientes, como si fuese un combate de pesos plumas, pesos pesados, pesos moscas. Es decir, es así. Sí, Tienen vale. luego esas Sí, sí. categorías por peso. Sí, en el primer estándar que se sacó iban por pesos porque había desde muy pequeñitos hasta dentro siempre de la variedad pequeñita hasta el pequeño, digamos. Entonces había tres variaciones que eran A, B y C, dependiendo del peso que tenían, pero hoy en día no, hoy en día se ha homologado todo y ya solo hay un color que no hay, en el cual, o sea, solo hay un peso en el cual no hay peso mínimo. El peso máximo son 500, 600 gramos, pero peso mínimo no existe. Y yo entiendo que, sobre todo cuando estamos hablando de gallinas, sobre todo las pequeñitas o las más pequeñas, eh, ¿cómo está ahí el tema de la fertilidad? Quiero decir, ¿es fácil reproducir? Me imagino que no tiene que ser nada fácil. Y como el gallo no cambie de posición cuando tenga que hacer la cúpula, ¡pff! Madre mía, porque con la gallina es muy complicado. Sí, bueno, sí que hay poca fertilidad. Bueno, poca fertilidad, vamos, al principio salían pocos pollitos porque tenían el gen de tarsos cortos que llevaba el chavo, Eso te con iba a lo ir cual ahora por ahí, sí. eso es, mucho morían en el huevo, pero vamos, sí que existe la fertilidad y es, dentro de lo que cabe, es normal para la posición y los pequeños que son, ¿no? Pero sí que hay un problema, digamos, que ahí hay un grupo dentro de la Entente Europea que se preocupa del bienestar y sanidad de los animales, en el cual no deja ejemplares que sean muy extremos porque, digas, el malayo se tiende a que sea muy extremo, que tenga la cabeza escondida detrás del pecho, que hay también de los otros, ¿no? Pero los criadores tienden siempre al extremo y esos dan problemas de fertilidad, problemas de huesos, de que monten bien, de que tengan la columna torcida. De eso muchos al andar se les nota como que andan raro. Es por eso. Has tocado temas ahí que los tenía yo, lógicamente, porque al final, cuando hablamos de los orígenes de Malasia, sí había leído que además que provenían de razas mini que había en Malasia, pero que se habían juntado con razas de Japón, es decir, para obtener la serama. Y evidentemente en las razas de Japón estaba la Nagasaki, y como tú bien dices, estaba el problema del gen letal que tienen, el tema de las patas cortas, y lógicamente eso lleva a que haya un problema de mortalidad en los embriones importante. Por eso llevan los problemas de fertilidad que estábamos hablando y luego por la propia posición. Y eso que estás diciendo, pues también lo había leído, el tema de por el bienestar animal, y sabemos, y lo hemos hablado algunas veces también en algunas charlas cuando hablamos con Enrique Armero, de decir en la raza grande que la gente quiere cuanto más grande mejor, en la raza enana cuanto más enana mejor. Es decir, al final la gente tiende a los extremos.
pero lógicamente eso conlleva luego a problemas en la reproducción y como dices también, pues lógicamente un animal que tiende a ir a ponerse así, sigues seleccionando ese carácter y sigues ahí, pues al final, joder, que se va a dar la vuelta para atrás, que va a llegar un momento en que va a hacer ahí el doble salto. Es decir, que es complicado. Y luego también me llama la atención, un día he leído, pero yo no sé si eso sigue existiendo, con ese tipo de posiciones, porque es muy curioso, pero he oído eso de la posición, que no sé, la posición del dragón o la posición de la manzana o la posición del submarino. Sí, Escúchame, es algo porque, a ver, que yo lo digo y a la gente ahora mismo estoy seguro que en Latinoamérica, gente que las conocemos tú y yo, a mucha gente allí, ¿a qué coño está contando Ramón ahora mismo? La posición del dragón, la manzana, el submarino, en gallina. Pues Charlie, venga, dinos algo de ese tema, porque también es un poco curioso. sí, bueno, eso es, digamos, de los malayos. Tienen diferentes tipos. Es que el europeo, digamos que solamente tendemos a un tipo, que sean todos uniformes y similares, como tú has dicho que al principio eran todos que no había ni uno igual. En Europa se tiende a que sean todos iguales, sin embargo, en el tipo malayo hay diferentes tipos. Uno gordito, otro más alto, otro con la cabeza atrás, y de ahí vienen los tipos submarino, tipo manzana, tipo... Vale, de eso viene. vale, que el tipo manzana no es que sea algo que está promocionando Apple. Eso es. No, no. Porque digo, lo mismo, al final está llegando la publicidad subliminal a la gallina No, y no, y no nos estamos dando cuenta. Y lo no, del submarino no pero, voy a hacer la gracia ahora. pero no te puedes imaginar la de tipos en malayo que hay, ¿eh? Pero igual hay 10 tipos, ¿eh? O sea, no lo sé porque yo en malayo la verdad que no estoy muy al día porque a mí me interesa más el europeo, que es el que se va a ver en exposiciones, Uh -huh. pero es que hay infinidad. Claro, el malayo igual se tira más a los shows de mesa, ya que también Serama España ya ha hecho alguna exposición de show en cual una mesa, pues un juez enjuicia los seramas de 1 a 100 puntos, porque se enjuicia diferente que en jaula, se Ah, enjuician, sí. sí, se Eh, enjuician de 1 a 100 puntos, se enjuician por tantos por ciento, o sea, tantos puntos recibes por la posición de las alas, tantas por la posición de la cola. Eh, y lo que se puntúa mucho, mucho, es digamos, ¿cómo se dice la palabra esta? El comportamiento del serama en sí, la mesa. Que no sí, sí, salte de sí. la mesa, que sea gallito, que sea chulo, que se acerque al borde, aletee y no Sí, sí, salte. sí, 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 Eso, sí, sí. y eso hemos hecho 2 exposiciones ya en Serama España, tres exposiciones ya de esas a nivel exhibición para dar el show y para que la gente lo vea y hemos dado pues unos premios a los que han Es ganado. decir, aquello que recordaba yo antes de aquella de la feria de Sariñena, cuando estaba Francisco Bermúdez, que le tenía encima, que decía yo que era una parte del show, realmente es eso lo que tú estás diciendo, un poco, y con el tema de enjuiciamiento diferente, tiene una parte, lógicamente, de lo que es jugar normal, pero tiene otra parte de lo que es exhibición. En ese Eso caso es es. como cuando vas a una exposición, imaginemos de perro, es decir, el pasear con el perrito por ver cómo anda, cómo se muestra, cómo posa. Pues con el tema de la gallina, en este caso la serama, exactamente igual. Eso es, así es. Así es. Senama España trabaja tanto con los malayos como con los europeos, como con todas las clases y variedades de plumas que hay, de silky, rizado, tal. Y bueno, decir que Francisco Bermúdez también, que pertenece a la Asociación de Senama España y que es juez nacional de FESA Concur también, es de los que ha salido en la última, el año pasado. Uh -huh. Y, y nada, sin más, era. Que quiero decir que está ahora mismo Francisco Bermúdez también dentro de como juez de la federación, que yo no lo sabía, lo desconocía. Sí. Pero ahora mismo, de aquella asociación de Andalucía que has recordado y la de Francisco Vero, que se fusionaron, ahora mismo, ¿cómo está el tema de Serama en España? Quiero decir, tú ahora ya no eres presidente, ¿hay muchísima gente en España o hay menos gente? ¿Cuántas personas hay que están ahora mismo dedicadas Bueno, al tema de la raza? sí hay criadores de seramas.
Hay criadores y seleccionadores de Pero esa dama. hay una asociación, sigue siendo, sigue siendo aquella asociación que se fundó, sigue siendo la misma, es decir, esa misma asociación de la fusión de aquellas dos. Sí, 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 sigue la misma y como en todas las asociaciones hay gente nueva que se apunta, gente veterana que se marcha, pero andamos alrededor de unos 80 socios, 90 Muy socios. bien, fenomenal, muy Sí, sí, sí. bien. Y Y, y no llegamos más. organiza la asociación su propia exposición, aparte de ir. ¿Hay alguna No, exposición organizada, no? no llegamos a ese nivel porque no tenemos material. Sí que hemos hecho alguna colaboración con un grupo de avicultores que tiene la sede en Valencia, que es Avitrueque. Es que es lo que te iba a decir. Yo es que me sonaba lo de Eso es. Avitrueque y lo voy a decir ahora. Me Vale. sonaba a mí que en Sí. Avitrueque se había hecho algún tipo de, si no monográfico o algo, dentro de una exposición, algo, pero dedicado a la sedama especialmente. Sí. Sí, eso es. Estuvimos allí enjuiciando mi compañero Kele y yo en Carlet, creo que se llama el pueblo, y sí, Mm. hemos colaborado 2 veces con Navitrueque porque hay socios que, bueno, que están en Navitrueque y están en Serama España también. Entonces, la asociación sigue siendo la misma y hacemos pequeñas colaboraciones, pues colaboramos con otras asociaciones, con Avival, el Campeonato Nacional de España, participamos porque no tenemos, digamos, material efectivo para poder hacer nosotros una exposición propia. Ya nos gustaría. Ya llegará. Bueno, y además, ahora, a ver, Charlie, ya dejando un poco la sedama, ¿tienes ahora algún proyecto o alguna cosa con el tema de cría o estás aparcado? Con el tema de cría, decías ahora mismo te habías cambiado de casa, que lo tenías un poco fastidiado, Mm, o estás con alguna otra raza que te esté apeteciendo ahora. no. A ver, me he tomado una filosofía de... He dejado de criar animales porque llegó un momento en el que por mi vida ya no estaba disfrutando de mis animales. Era un trabajo para mí y una labor. Me aparté del mundo de la cría y me dediqué un poco más al mundo del enjuiciamiento, de aprender, porque el mundo del juez está en constante evolución. O sea, Mm. es un no parar porque lo que hoy es blanco, mañana es negro y al día siguiente es gris. O sea, vamos evolucionando en la avicultura, entonces todo va cambiando. Y lo que antes era un doble diente ahora ha cambiado, lo que antes era una cola de teja no De ceja. existía, Mm. eso es. O la cola ardilla ha cambiado también. O sea, Me, son me cosas que... está- me estás hablando de la evolución de la avicultura. Me estás hablando que va Sí, evolucionando la avicultura. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta porque te quiero decir, porque me apetece también que hablemos de este tema, porque me he comprometido en la segunda temporada de los podcasts de Finca Casarejo a romper una lanza por lo que te voy a plantear ahora y además, quiero decir, lo voy a comentar, o lo estoy comentando en bastantes charlas. El tema, por ejemplo, tú sabes que la avicultura aquí en España, lo que era la avicultura normal, la que hemos tenido en la España rural, de muchos años, no hablo de la avicultura ornamental, estoy hablando de la avicultura que existía en los pueblos, prácticamente en todos los sitios, y lo hablaba ayer con Elvis Noel en Bolivia, cuando he estado grabando un podcast. eh, la gente tenía gallinas en casa, todo el mundo tenía, que decir, la España rural, quien no tenía gallinas en casa para el autoconsumo, ¿vale? Para tener huevos y tener carne, en la mayoría de los sitios. Y yo, el tema es que el otro día, hablando con Esther Venegas en Costa Rica, me quedé pensando y hice una reflexión. Y la reflexión que hacía Charlie es que en esa España, como ocurre ahora mismo en muchos sitios en Latinoamérica, esa avicultura de casa, yo la pregunta que hago es, ¿quién atiende las gallinas y quién atendía las gallinas en España? ¿Quién se dedicaba a echar de comer a las gallinas y quién se dedicaba a coger los huevos? Piénsalo, era la mujer, sí, no era el hombre. sí. Y sin embargo, cuando hablamos de avicultura ornamental y estamos hablando de exposiciones y estamos hablando de todo esto que nos une, yo me he dado cuenta que yo no estaba hablando nada más con hombres. Y yo me estaba dando cuenta que llegábamos a las exposiciones y realmente lo que hay son hombres, hombres, hombres. Y si ahora mismo llevamos tú y yo un rato hablando y hemos hablado de un montón de gente, no hemos dicho el nombre de ninguna mujer, nada más de hombres.
Entonces yo quiero romper una lanza y lo voy a repetir muchas veces, porque la mujer se incorpore a la avicultura, a esta avicultura ornamental, que parece que es una avicultura de machos, donde tenemos que competir, donde siempre tenemos que estar diciendo, y tú me has oído en alguna charla siempre cuando digo los defectos del criador, del ego, que le tenemos que guardar en el cajón, porque yo creo que hay muchas mujeres que ya, a ver, va viendo algunas, pero que tenemos que abrir la puerta, pero abrir la puerta es decir, pero de una forma que además que ellas peguen el portazo y entren. Y yo creo que los hombres, gente que en este caso yo desde mis medios, tú que eres una persona influyente también, que hablas en muchos sitios y demás, yo creo que tenemos que empezar de alguna forma a romper ese tipo de lanza y a dar la mano a las mujeres para que formen parte también de esta afición tan bonita que tenemos, que es la avicultura de ocio. ¿Tú no te has dado cuenta, Charlie, de esa reflexión que estoy haciendo? Que ocurre sin querer, está ocurriendo, ocurre, es decir, que está ahí. Sí, sí. De hecho, bueno, en el colegio de jueces, en Aves de Corral, creo que seremos cerca de 40 jueces, algo así, y hay una sola mujer, pero he oído por ahí que ese porcentaje va a subir. He oído por ahí que hay alguna mujer que se quiere apuntar, que quiere ser jueza, quiere A mí no me, aprender a mí no, y que le no, gusta mucho la avicultura. no me cabe ni la menor duda de que va a subir y te prometo, vamos, prometo aquí, y la gente que me conoce lo sabe, es que voy a hacer todo lo indecible porque esas cifras cambien. Porque realmente, a ver, es un poco sin sentido e ilógico que en la avicultura tradicional siempre ha sido la mujer la encargada de los gallineros, la encargada de coger los huevos, siempre. Y yo lo recuerdo cuando era pequeño, yo soy de un pueblo muy pequeñito y además he vivido en el campo y lo que eran las familias que vivían en esa España rural eran las mujeres. Yo no veía, y a mí hablo de mi padre, incluso quiero decir que yo no veía ir al gallinero a coger los huevos. No, era la mujer. Y resulta que cuando he empezado con el tema este de la avicultura a estos niveles, lo que veo son hombres y no veo mujeres. Entonces, no sé, yo creo que esta reflexión está ahí. Yo creo que va a Igual, calar, creo que va a calar. Creo que ya verás, porque quiero decir, en distintas charlas vas a ver mujeres hablando conmigo sí, y voy en este caso a hacer que darles la mano, que se incorporen, porque yo creo que va a ser muy bonito y además siempre, quiero decir, seguro que vamos a tener un aporte más racional, porque muchas de las mujeres son más racionales. Esa competitividad a veces absurda, que también la hemos hablado tú y yo en charlas y se habla del yo más, ese ego que hay, el tema de ganar, creo que con la mujer va a ser también un poco diferente y a lo mejor la cordura que el hombre no tiene la va a aportar la mujer y por tanto la avicultura necesita muchísimo de la mujer. Pues nada, Charlie, ¿te quiero imaginas? decir, es un tema de un cierre que estamos hablando. Sé que tú también eres una persona comprometida y estoy seguro con lo que estoy diciendo y seguro que me vas a echar una mano también en este tema. Y aparte de darte las gracias, para ir acabando, es decir, aquí tienes el micrófono del podcast de Finca Casarejo para decir ahora lo que te dé la gana, lo que tú quieras y hablar de lo que quieras. Hemos hablado de la serama, hemos hablado de la avicultura, es decir, Charlie, lo que tú quieras para terminar. Pues nada, decirte que encantado de haber estado otra vez hablando contigo, que seguiremos estando en charlas y colaborando con Sudamérica, que ahora está, Latinoamérica, que ahora está en pleno auge y con muchas ganas, y que lo de las mujeres, yo creo que sí, sé de muchas, sé de varias, vamos, que quieren empezar a funcionar, y te imaginas el día de mañana que Fesa Cocur sea una presidenta la que lo lleve. Pues Nos lleva, sí me lo imagino y nos además tendría a todos, nos lucharemos tendría a todos. porque, claro, porque vayan teniendo cargo. Yo, de hecho, ahora mismo va a haber una te decía antes que va a haber charlas con mujeres y yo estoy segurísimo que van a llegar a la avicultura y van a pisar fuerte y van a estar tanto de juezas como van a estar presidiendo asociaciones y, ¿por qué no?, presidiendo la federación o presidiendo incluso la entente europea. Pues nada, Charlie, que lo dicho, que ha sido un placer.
que nos vemos y nos seguiremos viendo con los amigos comunes que tenemos en Latinoamérica, que además tú estás comprometido igual que yo a echar una mano, a ayudarles en todo lo que podamos. Y nada, que las puertas de Finca Casarejo, los micrófonos, los tienes siempre, siempre a tu entera disposición. Agur, Muchas como gracias. decías allí. Siempre aprendiendo, siempre enseñando. Eso, que es una frase tuya. Pues nada, y a Venga, ti decirte que hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Que la próxima semana nos seguimos viendo. Y como te digo siempre, y además te lo voy demostrando, en Finca Casarejo siempre queremos estar muy cerca de ti.